Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos. Vamos a hablar ahora, hablar sobre América Latina. Hemos estado concentrando mucho nuestra cobertura en lo que ha estado pasando en Europa, también en Estados Unidos. Y América Latina, por estable, ha empezado a ser hasta aburrida. Pero ha llegado el momento de hablar un poco acerca de lo que está pasando en la región y para eso está alguien que se dedica a observar la región. Está con nosotros Boris Segura, él es estratega principal para América Latina de la firma Nomura Securities, basado en Nueva York. Y Boris, te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alberto. A Un gusto ver, siempre. gracias Boris, te agradezco mucho y bueno, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Dime una cosa, yo creo que no exageré cuando dije que América Latina está siendo bastante aburrido por estable que es. Este año parece ser que toda América Latina en general va a crecer, va a tener crecimiento económico y dime si no es cierto, es decir, todos los países de América Latina van a crecer en este año, ¿no es cierto? Sí. La única variable que todavía algunos países deben de tener ahí media negativa, si tú quieres, es la inflación, que sería el caso de Venezuela, sería el caso de Argentina. ¿Hay algún otro país que se me escape acá que esté teniendo problema con inflación? No, te diría que la inflación donde ha subido cerca de, por ejemplo, de República Dominicana, que ha subido a casi 10%, pero ya viene bajando, ha sido por el precio de los commodities. Recuerda que Centroamérica y el Caribe, países pequeños, son muy vulnerables, ¿no?, a subidas en precio de los commodities, a diferencia de países de Sudamérica que tienen más margen para Claro, subsidiar esos, etcétera, ¿no? claro. Bueno, hablando de nuevo, pues, pareciera que económicamente hablando, si acaso el único problema que hay en algunos países es la inflación, Boris. En ese sentido, Venezuela hasta el año pasado se distinguía por dos cosas, por tener inflación alta, de hecho muchos decían que era la más alta del mundo, y también por ser el único país de América Latina que permanecía en recesión económica. Este país en los últimos 2 años, en los últimos 12 meses ha estado creciendo, me refiero a Venezuela, pero la inflación permanece. La pregunta que yo te tengo a ti, económicamente hablando, ¿quiere decir esto que ya Venezuela está mucho más sólida, que está arreglando o poniendo en orden su casa? Mira, yo diría que el tema inflacionario en Venezuela tiene una alta dosis de inercia, ¿no? Venezuela es un país donde el Banco Central, por ejemplo, hace cosas que se hacían en Centroamérica, perdón, América Latina hace 30, 40 años y generaron inflaciones altas, ¿no? En ciertos países hiperinflaciones. Por ejemplo, el Banco Central le presta al gobierno, transfiere reservas internacionales a Fonden, le presta PDVSA, es decir, está constantemente emitiendo dinero. Y por otro lado tenés al gobierno que está llevando a cabo una política fiscal claramente expansiva, pero esto es un fenómeno muy reciente, Alberto, muy interesante. Si vos ves 2009, pues Venezuela se distinguió ante caída de un precio en petróleo, en lugar de aumentar gasto, lo cortó. 2010 el gasto en términos reales no creció. En lo que llevábamos hasta septiembre de este año, el gasto en términos reales venía creciendo, pero muy levemente. Llegó octubre, noviembre y el gasto público explotó, ¿no? Explotó en el sentido de que, para darle una idea a los amigos que nos escuchan, de septiembre a octubre el gasto creció entre 33% en términos nominales. De octubre a noviembre creció en 100%. Sí. Lo cual implica, te está diciendo que el gobierno tiene ya un ojo y medio, diría yo, en las elecciones de octubre del próximo año, ¿no? Eh, Ahora, esto no sería típico, es decir, yo creo que todos los gobiernos de América Latina hacen lo mismo cuando están acercándose a elecciones, ¿no es cierto? sí, pero yo creo que en el caso de Venezuela son elecciones clave, ¿no? Se está jugando el futuro de la revolución y yo creo que tienes razón, ¿no? En los países se dan usualmente cerca de la elección a lo que llamamos el ciclo de negocios político, ¿no? En el sentido de que se acercan las elecciones, los gobiernos empiezan a gastar más, pero yo creo que en el caso de Venezuela toma una dimensión particular, porque ya sucedió en el 2006. En el 2006, cuando el presidente Chávez se reelige por primera vez, el gasto público crece en términos reales 33%.
brutal, ¿no? Yo creo que este año va a crecer en términos reales alrededor de 25% en términos reales, concentrado en el último trimestre de este año. Y el año entrante va a crecer en más de 20% en términos reales. Es decir, es una dosis de gasto público bastante fuerte. ¿Y tiene el gobierno de Venezuela la plata para esto? ¿Le está ingresando suficiente dinero como para esto? Bueno, mira, yo publiqué un reporte la semana pasada, ¿no? Donde hago cálculos con precio de petróleo cerca de $100 el barril, con una producción de petróleo básicamente estable, alrededor de 2.8 millones de barriles por día, y yo saco, me da un déficit de 11 puntos del PIB, ¿no? Es decir, es bastante notable, ¿no? Y ahora vos me decís, tú me dices, ¿no? Muy atinada tu pregunta, ¿tienen la plata? Pues resulta que el Estado de Venezuela, la República de Venezuela, tiene 39 billones de dólares en activos líquidos fuera de Venezuela, ¿no? Entonces, eso le va a permitir financiar ese gasto, ¿no? Y en el 2013, ya cuando pasen las elecciones, pues el gasto va a ser más pausado y además van a devaluar. Entonces, viéndolo con perspectiva 2012-2013, yo creo que el riesgo de default de Venezuela es bastante contenido, ¿no? Claro. Por cierto que los informes, estos para el público, los informes de Boris Segura se pueden encontrar en la sección del escritorio de Padilla, aquí mismo en el sitio, en economiafinanzas.net, que así los publicamos, Boris. Ahora, tú como estratega que eres, vamos a suponer que yo soy un cliente tuyo y estoy interesado en la perspectiva de inversión en Venezuela, tal vez quiera yo ver las posibilidades de invertir en una planta productora en Venezuela, etcétera. Y yo te pregunto acerca de lo que tú sabes sobre el estado real de la salud de Hugo Chávez. ¿Qué me dirías? No, no puedo especular. Tú me preguntas y te voy a responder tu pregunta. ¿Quieres invertir en una planta en Venezuela? Yo te diría que no. El ambiente de negocios es bastante hostil al inversionista privado. Yo te diría que al menos, es decir, en el tanto las actuales autoridades continúen en el gobierno, yo honestamente le digo a mis clientes, dice la gente que quiere invertir en la economía real de Venezuela, que es francamente imposible. Te voy a dar un ejemplo, Alberto. El martes pasado promulgaron esta ley de precios y costos justos, congelaron el precio del jabón, del papel higiénico, de esto, varios productos, y ya está. Es decir, un tema tan básico para un empresario, que es poder fijar el precio de los productos que produce en base a sus costos, perspectivas de rentabilidad, etcétera. Claro. Eso no existe en Venezuela. Entiendo. Bien, ahora vámonos a Argentina, que es un país que ha estado, como hemos cubierto aquí en economiafinanzas.net, tomando también decisiones económicas, pues ya no sé si decirlas ofensivas o defensivas, pero ciertamente poco ortodoxas. En ese sentido, como hemos cubierto ampliamente, han establecido algunos tipos de controles de cambios, pero por otro lado han liberado las tarifas de los servicios, cosa que en principio es positiva. Vamos a suponer que soy este mismo cliente que me acabas de decir que no invierta yo en una planta productiva en Venezuela. ¿Qué te parecería o qué me recomendarías si quisiera yo establecer esta planta entonces en Argentina? Bueno, ahí ya pues es un poco más diferente. De acuerdo. A diferencia de Venezuela, pues en Argentina pues todavía existe un sector productivo privado pujante y vibrante. Hay ciertos temas, y depende del sector a que vayas a entrar, donde hay más o menos controles de parte del gobierno. Tendremos que analizar el caso específico, a qué sector vas a entrar, pero me parece que, y me parece muy interesante comparar Argentina con Brasil, con Venezuela, ¿no? Si vos miras el CDS de 5 años de Venezuela y Argentina, Argentina está más riesgoso ante los ojos del mercado que Venezuela. CDS te refieres al bono. ¿Perdón? Al bono te refieres con el CDS. El CDS, que es una medida de percepción de riesgo, ¿no? Ya. Si vos ves el 5-year CDS de Venezuela versus Argentina, el de Argentina está más alto que el de Venezuela, ¿no? O sea, ¿más riesgoso Argentina? Se percibe más riesgoso Argentina, cuando a principios de este año
Venezuela estaba 400 puntos básicos por encima de Argentina, ¿no? Entonces ha habido, bueno, hay dos factores ahí influyendo. Primero es lo que tú mencionabas sobre la salud del presidente Chávez. Bueno, cuando se le diagnostica el cáncer al presidente Chávez, el mercado inmediatamente empieza a pensar en el mundo después de Chávez, ¿no? En Venezuela después de Chávez, y empiezan a comprar bonos de Venezuela. Y tenerse más bien en Argentina, donde se percibe de que la presidenta va a ganar su reelección fácilmente, como de hecho ocurrió, y que no iba a cambiar su modelo, que más bien lo iba a profundizar. Y entonces, en ese sentido, los bonos argentinos han estado sufriendo las últimas semanas. Y yo creo que en ese sentido, Boris, entonces la pregunta que yo te hacía era justamente, estas medidas económicas que tomó la presidenta Fernández de Kirchner, mañosamente diría yo, porque las tomó exactamente al día siguiente de que se aseguró la reelección, pero al final del camino, ¿son medidas necesarias y correctas o no? ¿Son amigables al mercado o no? Mira, vamos a empezar por el principio. El tema de los subsidios. Yo he escrito ad infinitum durante los últimos 6 meses de que era necesario racionalizar el tema de los subsidios. Resulta que viviendo en Buenos Aires, que es la parte más rica de Argentina, vos pagabas por todos tus servicios básicos $10 al mes. Eso en ningún lugar del mundo existe. Es decir, yo creo que por una cuestión sensata, cualquier persona racional, cualquier político racional debería tratar de normalizar esa situación. Y la presidenta lo está haciendo, es decir, está sacando subsidios. Es positiva. Hay un tema ahí, cuánto de ese retiro de subsidios va a beneficiar a los proveedores de servicios públicos. Ese es otro tema. Es decir, si yo lo que hago como, bueno, es quitar subsidios y me dejo yo la plata, evidentemente mi situación fiscal va a mejorar mucho, pero no le estoy dando un incentivo apropiado a, por ejemplo, empresas que suministran servicio eléctrico para que sigan invirtiendo en líneas de transmisión, generación, etcétera. Y ahora Argentina, y esto es muy interesante, el superávit fiscal de Argentina, que era 18 mil millones de dólares, ha bajado a casi 10 mil millones de dólares, en gran medida por el déficit del sector energético, es decir, exportaciones de energía menos importaciones de energía, exportaciones bajando e importaciones subiendo. Está claro que Argentina es uno de los países a nivel mundial con mayores reservas de petróleo y de gas. Y resulta que por los incentivos, y esto es el tema que me preguntabas al principio, por el tema de los incentivos y los impuestos y las regulaciones que hay, las empresas productoras de petróleo y de gas se sientan encima de las reservas y no las explotan, porque no les es rentable. Claro. Entonces, bueno, ese es el lado positivo, diría yo. El lado negativo es, inmediatamente después de las elecciones, se toman esta serie de medidas, se le obliga a los exportadores de minería y petróleo a que remitan todos sus dólares que producen vendiendo sus productos en el exterior, los remitan a Argentina. Antes les permitían mantener 70% fuera de Argentina, ahora no, 0, todo viene para Argentina. Era un sector en ese sentido prioritario con este beneficio. Bueno, se le quitó el beneficio a todos los exportadores de Argentina. Podemos discutir que en el caso de petróleo el precio a boca de pozos $42 por barril, cuando el precio de mercado es $100 por barril, es una locura. Claro. El tema de las aseguradoras, se les obligó a repatriar todas sus inversiones fuera de Argentina. Bueno, no me meto en eso, pero viene la tercera medida, que fue requerir control previo por parte de la autoridad tributaria para comprar dólares. ¿Qué es lo que hace la gente? No me dejan comprar dólares, voy a sacar los dólares que tengo depositados en el banco. Exacto. Resulta que en las últimas 2 semanas se han perdido 2 mil millones de dólares en depósitos. Y como están encajados al 100% antes de que hubiera cambio en los requerimientos de encaje, se perdía el mismo monto en reservas. Medidas contraproducentes que no ayudan. Por supuesto. Boris Segura, se nos acabó el tiempo. Boris Segura, estratega principal para América Latina de la firma Nomura Securities desde Nueva York. Reitero, los informes de Boris regularmente los pueden encontrar ustedes en la sección de El Escritorio de Padilla. Boris, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu buena disposición a hablar con nosotros. Gracias por la propaganda con los reportes. No, de nada, al contrario, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias.